tiene un punto de vista, Valeria otro, Camila otro y Félix otro. Me parece pertinente preguntarle a quien publicó la fotografía qué opina de ese debate, que fue ni más ni menos que Daniel Coronel en su columna de la revista Semana. Daniel, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Pues aquí hay un debate muy interesante periodístico sobre cuál es la diferencia entre el video que publicó la FM en su página de internet con esa conversación no autorizada por una de las partes y con la foto que usted publicó cubriendo sus partes de El Defensor del Pueblo. Para usted, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay varias diferencias, pero en primer lugar yo quiero decir que no creo que la decisión de Vicky fuera tan en blanco y negro como se ha planteado al final, como suele suceder cuando la gente hace la alineación después del partido. Creo que había buenas razones para considerar que ese material, ese video, sí tenía importancia periodística. Primero porque encajaba en una de las narraciones que había hecho la víctima, el ahora capitán Ángelo Palacios, de lo que a él le había sucedido siendo alférez, cómo él había sido violado por un superior suyo y cómo esos superiores lo habían inducido a la prostitución con superiores jerárquicos de la policía y con legisladores que tenían que ver además en algunos casos con el análisis de los ascensos de los más altos mandos de la institución. Entonces, sí había unas razones periodísticas. Sobre la forma, pues obviamente hay una discrepancia grande. Muchos piensan y tienen la ventaja de pensarlo a posteriori que se debió haber hecho un trabajo para eliminar las partes que no resultaban relevantes a lo periodístico y dejarlo en lo que resultaba imprescindible para describir la historia. En el caso del Defensor del Pueblo tenemos varias diferencias. Primero, que aquí el señor Defensor del Pueblo fue el mismo el que se tomó la foto. Segundo, que la manda en el contexto de lo que es un acoso a una subalterna. No hay una relación que sea balanceada. No es que la señora era la novia y le mandó y se puso brava. Eso me parece a mí que es una sobresimplificación y además una falsedad en la descripción de la relación. El señor Defensor del Pueblo mandó eso a una subalterna que además de la que además hay pruebas que le había dicho que no hiciera eso. Junto con esa prueba hay otras más que no se hicieron públicas y que me dieron a mí elementos para establecer que el señor sí tenía una relación abusiva con la señorita y con otras personas y que hacía uso de imágenes y expresiones vulgares y explícitas con subalternas suyas. Entonces, siendo que era una situación repetida, que no se ha presentado por una única vez, que no era producto de un amor desbordado y era la expresión de ese amor como lo ha querido presentar él, sino que lo hizo con varias subalternas y lo hizo en diferentes fechas y de los cuales tengo pruebas, pues me parecía que era pertinente presentarlo. Ahora, ¿cómo presentarlo? No es que la sombrita no signifique poco en diferencia, no, es que yo quisiera que ustedes conocieran la foto sin la sombrita para que vieran cuánto significa la sombrita en esa foto. Entonces, pues esas son las diferencias que yo encuentro, pero también insisto en que Vicky Dávila estaba haciendo un trabajo periodístico muy importante, que había hecho unas investigaciones que habían destapado esta serie de corrupciones en la policía, que tenía la posibilidad de mostrar que uno de los protagonistas de esta corrupción había mentido al decir que no conocía a este oficial de la policía y que quizás la forma podría haber sido presentada de otra manera, pero eso no quiere decir que en ella existiera la mala intención de presentarlo para afectar la privacidad del señor, porque esto es lo que viene pasando consistentemente en los últimos días, que la gente piensa que el video es la única publicación que se hizo sobre el tema, y no, resulta que el video está conectado con muchas otras cosas que hacían relevante para mostrar que esa pieza encajaba ahí.
Daniel, eso es lo que tendría que decir. ¿Qué es lo que pasa en Colombia en términos periodísticos y de la sociedad civil que es tan sensible a la publicación de temas que tengan que ver con la vida privada de los funcionarios? Porque este fin de semana, si usted se pone a leer las columnas en torno a ese tema, al debate sobre el manejo periodístico que se le dio al video, se ponen ejemplos de lo que ha pasado principalmente en Estados Unidos, en donde se publica sin agüero lo que pase con la vida privada de los funcionarios, lo que pasó en Italia con Silvio Berlusconi, lo que pasó en Francia con François Hollande, y así múltiples ejemplos del periodismo internacional en donde se publican intimidades de los funcionarios. ¿Por qué aquí somos tan sensibles a ese tema? Porque tenemos otra forma de relacionarnos y de entender la sociedad y los límites en la vida privada de unos políticos. Y yo no digo que eso esté ni bien ni mal. Yo creo que es algo que se debe aceptar. Yo particularmente creo que uno debe ser excesivamente cauteloso en lo que tiene que ver con la vida privada de la gente. Hace muchos años, muchos años antes de que incluso yo naciera, que tengo tantos años, un presidente de la República tuvo un altercado con un fotógrafo que lo registró saliendo de un lugar que era aparentemente inapropiado. Ese episodio del que se habla casi que en voz baja en las facultades de periodismo, marca un poco cuál ha sido la forma de concebir la relación entre prensa, gobierno y cuál es el límite entre la vida privada de un gobernante y la vida pública. Y con el paso de los años, yo creo que si eso hubiera pasado en un país como Estados Unidos, el fotógrafo sería un héroe, porque estaba registrando algo que podría considerarse de interés público, pero no fue así en Colombia. Posteriormente, cuando han surgido, digamos, polémicas, siempre a sotoboche, muy pocas veces publicadas en los medios, sobre X o Y actividad privada de un mandatario o de un alto funcionario del gobierno, los periodistas hemos pensado siempre que debe prevalecer el derecho a la intimidad, en esas circunstancias, que no pasaría en Estados Unidos. Pero este asunto del video del doctor Ferro o de la foto enviada por el defensor del pueblo a una subalterna, hay un tema que pasa por los límites no de la vida privada y la vida pública únicamente, sino por los límites del ejercicio del poder. Si el señor puede mandarle fotos explícitas y mensajes vulgares a una subalterna, si el señor puede hacer uso de un vehículo oficial para actividades que son estrictamente privadas, y si puede después negar que conoce al protagonista de esas actividades sin consecuencia. Si el señor Ferro debe responder, como creo yo que debe responder, por una investigación que hay en la Corte Suprema de Justicia que vincula acciones suyas destinadas a encubrir un homicidio en Fusagasugá que han sido denunciadas hace años. No es que el señor Ferro haya surgido en este contexto la semana pasada. Tenemos años de saber porque otro periodista, Edgar Artunduaga, denunció esas actividades y el hecho es más o menos público. Entonces, no se trata que de que el señor Ferro saliera a hacer la primera comunión para subirse a este carro donde infamemente lo grabaron para hacer sufrir a su familia. Eso es una reducción terrible de la realidad que no muestra exactamente quién es el personaje y cuál es la implicación de que aparezca ahí en el contexto de una investigación sobre gravísimas irregularidades en la policía. Daniel, usted que es un juicioso investigador, entonces, aquí lo que tenemos es una pieza que le puede interesar a las autoridades porque le lleva a pistas de corrupción pública y de la existencia de favores sexuales dentro del Congreso de la República. Lo que usted no está de acuerdo, o lo que usted no habría hecho, era publicar la totalidad del video, sino a lo mejor simplemente indicar que en su poder tenía un video que lo remitiría a las autoridades, que ya estaba en poder de las autoridades, y a lo mejor extraía una pieza en donde simplemente se registrara la imagen de los dos protagonistas, pero no permitiría ir a las intimidades de la conversación, que es donde él puede reclamar han vulnerado su intimidad y le han hecho un daño a su familia. ¿Ese sería más o menos el resumen? Julio, yo creo que es fácil hacer ese tipo de aseveraciones cuando ya han pasado las cosas.
Todos nosotros que hemos trabajado en medios y en medios en vivo, sabemos que siempre vivimos caminando por un hilo muy delgado y que es fácil equivocarse en una decisión en vivo. Y después de que sucede la equivocación y se desatan las consecuencias, pues uno tiene el análisis claro de cómo debería hacerlo, ¿no? Pero uno no tiene, digamos, la distancia con los hechos para a veces tomar la mejor decisión sobre el vivo. Creo que todos los periodistas que trabajamos con medios calientes, como radio, como televisión, como internet, hemos cometido en algún momento de nuestra vida profesional errores de juicio, y que si lo miráramos en la perspectiva del tiempo, diríamos, probablemente yo lo habría hecho de X o Y manera. Algunos periodistas han tenido que pagar las consecuencias de esos errores y otros no, pero realmente me extrañaría mucho encontrar un colega con algunos años de experiencia que no se arrepintiera hoy de la forma en que publicó X o Y contenido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no creo que la labor del periodista sea entregarle pruebas a las autoridades. El periodista trabaja en función de encontrar elementos para que informen a la opinión pública. El periodismo no es una rama auxiliar de la justicia. El periodismo está para poner luz sobre eventos que personas involucradas quieren ocultar. Y eso creo que fue lo que hizo Vicky Dávila. Y creo que si dependiera de mí, ella debería haber tenido otra oportunidad, porque además todo esto sucedió en medio de un contexto de presión del gobierno nacional sobre los dueños de esos medios. ¿Y por qué digo que es presión? Porque además de las almendras de la doctora María Lorena, hay clara información de que hubo llamadas del señor ministro de Defensa a los dueños de la organización Ardila Lule para hablarles del general Palomino, y que el mismo general Palomino llamó a los dueños de esa organización a recordarles, comillas, todo lo que la policía venía haciendo por esa organización en el Cauca. Entonces, si estamos hablando de un grupo empresarial muy importante, uno de los más importantes de Colombia, que tiene, por ejemplo, multas pendientes en la superintendencia por el tema del azúcar, que tiene enormes instalaciones azucareras y, por ejemplo, torres radiales de transmisión que vigila la Policía Nacional, que tiene una cantidad de elementos en los que están en el primer interés económico y empresarial de ese grupo, por ejemplo, el tercer canal de televisión, y el presidente de la República los llama a discutir contenidos periodísticos, pues se entiende que también les está hablando de sus intereses. Entonces, ahí hay una presión indebida, ahí hay un accionar totalmente lesivo hacia la libertad de prensa de parte del gobierno nacional, y que se traduce en que ahora se esté viviendo esta situación en donde la periodista que investigó las irregularidades en la policía termina perdiendo su empleo, y muy posiblemente las investigaciones se suspendan para comodidad del gobierno. Acabamos de hablar con el presidente Santos, y cuando le preguntábamos precisamente por esas llamadas del ministro de la Defensa, le preguntaba a Félix, o de las llamadas de la policía a los directivos de RCN para comentar las investigaciones de Vicky Dávila, dijo el presidente que eso era perfectamente normal, que era normal que los funcionarios llamaran a los directivos de los medios y no directamente a los periodistas. Eso es habitual, es decir, el funcionario debe llamar al directivo o debe llamar directamente al periodista a hablarle de su investigación. Claro que debe llamar directamente al periodista, porque es que el marco de las relaciones entre el gobierno y el dueño de un conglomerado económico que incluye medios no pasa únicamente por las relaciones que tienen que ver con los medios, sino por las múltiples maneras que tiene de establecer su relación con el gobierno. Permisos, licencias, impuestos, multas, situaciones de vigilancia, instalaciones de la propia organización, y todo eso es del primer interés de los dueños de esa organización, no lo periodístico. Entonces, por eso se establece siempre que cuando hay periodismo serio y puro, por un lado vayan los intereses del conglomerado económico y por otro lado lo de los medios colombianos. Y eso en Colombia suena muy exótico, pero es una discusión que en el mundo ya se superó. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que la cadena NBC tiene que consultar con General Electric cuando era General Electric su dueño, lo que va a publicar o no va a publicar, o ahora con Comcast, cuando Comcast es su casa matriz, si hay un interés X o Y, que si pasa en contra del mejor interés periodístico, porque es que los periodistas no trabajamos para la persona que firma el cheque de nuestro salario.
trabajamos esencialmente para televidentes, oyentes, usuarios de internet, lectores, y no para la persona que está poniendo la firma en el cheque de nuestras quincenas. Daniel, te hablo desde España. Yo diferiría algo en la apreciación. Generalmente ese es un problema que se produce cuando los medios de comunicación no tienen su interés puesto únicamente en la comunicación, como parece ser el caso, ¿no? Pero a mí me parece... Es exactamente el caso, don Rafael. Sí, a mí me parece que el problema es que en los medios de comunicación, especialmente en la radio, especialmente en Latinoamérica, aquí en Europa, como usted sabe, no pasa eso, los programas de radio se convierten a veces en reinos de taifas. O lo que es lo mismo, se convierten en línea editorial del propio medio. Y una línea editorial del propio medio debe consensuarse con la dirección del medio. No estoy hablando con la propiedad. No estoy hablando de la propiedad, estoy hablando de la dirección. Y la dirección del medio es la que debe poner el paraguas para aguantar todos los palos que le llegan al periodista. Es decir, cuando el poder habla con el periodista, está hablando en una situación de dureza frente a la probable debilidad. La dirección de un medio de comunicación debe aguantar, debe decir, le voy a poner el ejemplo claro que tuve yo. Una vez tuve un grave problema aquí en España con una información muy delicada y yo no tenía muy claro si debía darla o no. Y fui a ver a mi directivo, Augusto del Cader, al que Julio conoce bien. Y el directivo me dijo, Rafael, ¿tú qué dudas? En caso de duda, haz periodismo, del resto me encargo yo. Y yo creo que eso es lo que creo que puede haber faltado. Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí faltaron turcos del CADER y sobraron empresarios con múltiples intereses con el gobierno. Yo no sé si a Augusto le va a gustar lo de turco o Rafael. Es de Cádiz. Es Moro. Sí, Augusto del Cádiz es de Cádiz. El gran Augusto del Cádiz, sí. Pero la tradición en Europa es, usted cuando le llame un presidente, un ministro, tal, si es para darle información o para charlar o lo que sea, ningún problema. Pero si es para reventarlo, usted pásemelo a mí, que yo, en mi sueldo está aguantar en estas cosas y defenderlo a usted. Sí, lo mismo que, por ejemplo, si fuera una presión de un empresario privado. Si yo llamo y digo, soy el presidente de la empresa XYZ y quiero hablar con usted sobre las investigaciones que está haciendo sobre la carne que yo distribuyo, y quiero decirle además que yo soy un gran anunciador de su cadena de radio. Uh-huh. Entonces le dice, ¿usted me está llamando en calidad de anunciador o de fuente de información? Porque los anunciadores deben hablar con unas personas en los medios y las fuentes de información con otras bien distintas. Exacto. Es vital para el interés público que esos temas estén separados. Aunque en Colombia nos parezca exótico entenderlo. Y Rafael, yo creo que ayer España vivió un ejemplo perfecto de eso, con el programa Salvados, que hace un programa impresionante sobre el tema muy controvertido de cómo Zara o todas estas industrias textiles hacen sus productos. Sí. Y esos son anunciadores fundamentales de toda la pauta española, y ayer sacaron un programa impresionante sobre la discusión de cómo se hacen todas esas prendas en Bangladesh y en qué condiciones, por ejemplo. Sí, a Zara le da igual porque no pone un peso en publicidad, es decir, Zara tiene a bien decir que jamás pondrá publicidad. No les interesa porque todo el dinero que se gastaban en publicidad lo hacen comprando edificios, que es más publicidad para ellos, pero el resto sí, el resto tienen que tragar, y a ver quién le llama para decirle al director. No llamarían a Jordi Évole, que es el director, porque yo diría, a mí que me cuenta, hablé con mi director. Y el director diría, oiga, ¿y a mí qué me cuenta? Hable con publicidad. Pues muy interesante el debate y tener un invitado de lujo como es Daniel Coronel, quien está al frente de Univisión, de su columna de Revista Semana. Daniel, gracias por participar de estas reflexiones y le deseo una muy buena semana. Muchas gracias, Julio, por darme la oportunidad, y sigo a sus órdenes, y me parece que en el tema de Vicky nos está faltando análisis frío y un poco de comprensión que cualquiera de nosotros en circunstancias parecidas podría incurrir en un tema tan discutible como en el que ella incurrió, pero en donde debe reivindicarse la buena intención. Gracias, Daniel. Es Daniel Coronel en la W. El abogado de Vicky Dávila me está informando que van a pedir medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las próximas 24 horas se conocerá quiénes integran el pool de abogados de Carlos Ferro. Esta es la W, ya regresamos.